vámonos a la venganza mexicana, porque en realidad México no aprendemos, o por lo menos nada que resolvemos el lío de la entrada de nosotros los colombianos a México. ¿Qué ganas dan de viajar a ese país? Efectivamente, bueno, Andrea mencionaba la venganza de Analía, pero nuestra invitada el día de hoy ha participado en Vecinos hace muchos años, en Tu Voz Estéreo, Mujeres al Límite, en fin, pero la presentamos de una vez. Ella es Viviana Santos, es una actriz de aquí de Colombia, quien pues ha venido denunciando en los últimos días que la maltrataron en Migración México. Al momento de querer ingresar a ese país, pues en definitiva ella cuenta por sus redes sociales, por medio de sus redes sociales, que se sintió maltratada, que en definitiva los maltratos fueron verbales, psicológicos, así que sea mejor que sea ella misma quien nos cuente. Vamos a saludar a Viviana Santos, actriz. Gracias por estar, Viviana, con nosotros aquí en Sigue la W. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar de esto y exponer este caso que es demasiado importante, como darle visibilidad. ¿Cuál fue el maltrato, Viviana, que vivió en Migración México? Cuéntenos. A ver, lo que yo estoy denunciando es como todos los comportamientos que ellos tienen en contra de los derechos humanos. Ellos tienen la potestad de decidir quién entra o quién no entra a su país, y dependiendo del caso de cada uno, pero el punto es lo que pasa después de eso. Y lo que pasa después de eso es que te dejan incomunicado. Señalan que supuestamente tienes derecho a una llamada a alguien, avisarle, o sabes, como cuando estás detenido, que te dicen como que tienes una llamada a algo. Igual en teoría uno no está detenido. Yo no fui deportada, lo quiero hacer claro, porque en Caracol Radio sacaron un comunicado diciendo que yo fui deportada. Yo no fui deportada, solamente fui inadmitida. A mí no me sellaron el pasaporte en ningún momento. Y entonces te dicen que tienes derecho a esa llamada, que tienes derecho a una llamada con el consulado, con la embajada, y esas cosas no pasaron. O sea, yo estuve 13 horas metida en un cuarto donde me negaron todo acceso a comunicación, donde de mi comida dependía de que la aerolínea me diera de comer a la hora que ellos quisieran, teniendo yo plata para poder suministrarme mi propia comida. De todas formas no era posible. Hicieron que me quitaran las agujetas de los zapatos. Eso provocó una caída súper fuerte enfrente de un agente de migración que lo único que hizo fue burlarse de mí en mi cara y tratarme como si yo fuera escoria. Y después, cuando ya finalmente te sacan, o sea, además de que te dicen mentiras todo el tiempo, porque todo el tiempo como que no sabes realmente cuánto vas a estar ahí, no te dicen exactamente a qué hora sales. De repente te dicen, no, sí, en el próximo vuelo disponible en la aerolínea, pero el próximo vuelo puede que yo tuviera 13 horas, y hay gente que puede pasar 4, pero hay gente que puede pasar 4 días ahí, porque me han llegado casos infinitos de gente. Entonces eso es como la angustia a la que uno comienza como a enfrentarse, el terror psicológico, la ansiedad, y a mí me dio un ataque de ansiedad tanto ahí adentro como después en el avión, de todo lo que había pasado por mi cabeza y de cómo me sentí vulnerada, porque uno también dice, si yo comienzo a levantarme, a sublevarme con respecto a lo que están haciendo ellos, con respecto a que no me están dejando comunicar con mi familia, con respecto a que no me están dejando comunicar con la embajada, con respecto a que no me están dando de comer, pues uno sabe con los cuentos de México como que tranquilamente lo pueden desaparecer a uno. Y de hecho me llegó una historia de uno de los que tuvo caso que el hombre desapareció. Se lo retuvieron en México al entrar y desapareció. Entonces es como que, pues, o sea, todo lo que pasa es demasiado estresante, genera muchas consecuencias, Viviana, psicológicas, y que atentan mucho contra los derechos humanos. Viviana, cuéntame. Estoy mirando el registro que hace la prensa mexicana de su caso, para que dimensionemos además el alcance de esta denuncia. Bueno, muy parecido a lo que nos pasó cuando hace un año. Es que esto es lo sorprendente, esto es cada año la misma historia. Sí. Cuando hace un año presentamos las imágenes de esos centros de detención humillantes en donde tienen a los colombianos al ingresar al aeropuerto de Ciudad de México. Y entonces el diario El Universal de México retrata su historia, pero luego presenta la respuesta que el Instituto Nacional de Migraciones de ese país entrega a través de un comunicado sobre su caso. Dice lo siguiente, y yo quiero que usted me ayude a corroborar o a desmentir, si es el caso,
lo que dice el Instituto de Migraciones. Dice lo siguiente: la persona referida llevó el pasado 14 de junio a la Terminal 1 procedente de Bogotá. Al presentar su documento en el filtro de revisión, se detectó la existencia de una alerta migratoria, por lo que se le condujo a una segunda revisión. Siendo las 12:42 y en presencia de 2 testigos de asistencia, se le otorgó su garantía de audiencia para manifestarlo a que a su interés conviniera y exhibiera las pruebas correspondientes. Y además fue informada sobre la posibilidad de comunicarse con su consulado o persona de confianza durante el plazo de la entrevista, a lo que se limitó a señalar sí de ser necesario. ¿Eso fue lo que pasó? No. Bueno, a ver, lo que pasó es como que recién llego, entonces me dicen que me van a pasar una segunda, que yo a qué venía a México, yo les dije que de turismo, que ya había vivido antes ahí, y me dicen que si había tenido algún problema legal en México. Les digo que no, me dicen es que tienes una alerta, entonces te voy a pasar una segunda entrevista migratoria. Y yo pues ok. Ahí me agarran mi teléfono y mis pasaportes, me dejan completamente incomunicada y sin posibilidad de tener mis pasaportes. Y ahí yo espero un tiempo, no sé, pues porque no tenía teléfono, pero yo calculé que era 1 hora y 40, pero según como los tiempos que ellos están hablando fue mucho más. Y cuando me pasan a esta segunda entrevista, primero ellos no te dicen como muéstrame lo que tú tengas de prueba para ni idea, porque pues segundo no te dicen que lo que tienes es una alerta y de qué se trata la alerta, como para que tú digas es que mira, te puedo demostrar eso, te puedo demostrar lo otro. No, tú les tienes que mostrar lo que ellos te piden, no les muestras nada más que ellos no te piden. A mí me dijeron, ¿en qué trabajas? Yo soy actriz. Ok, me pidieron mi pasaje de regreso, se los mostré. Me pidieron la carta de invitación de mi amigo donde yo me iba a quedar, se los mostré. Les dije que tenía el pasaporte, también fotocopia del pasaporte de mi amigo, se los mostré. Me pidieron conversaciones con mi amigo, se las mostré. Y todo lo que me pidieron se lo mostré. En ningún momento en esa entrevista me dijeron que yo tenía derecho a comunicarme y que si quería hacerlo. No. Lo que pasa es que uno llena un formato antes de entrar a esa entrevista en la que te dice que tienes derecho a tener una llamada con la embajada o el consulado de Colombia en México, y yo dije, pues claro, sí, debe ser necesario. Entonces uno dice, juepucha, o sea, te dicen, o sea, te pasan en la entrevista y más o menos les estás, o sea, no más o menos, sino literalmente les estás respondiendo a todo lo que te están preguntando de una manera, o sea, como, pues, o sea, no hubo nada que yo les dijera, ay, no, eso no lo tengo, o cualquier cosa. Entonces tú dices, pues todo va bien, si yo tengo la llamada, pues según el papel, pues la tengo después de que me digan si fui admitida o no fui admitida, porque en ese momento todavía no te dicen eso y no te dicen en ese momento que tú puedes llamar a alguien, para nada. De hecho, yo fui la que pregunté, una vez que me dijeron que fui inadmitida, le dije, primero le intenté preguntar algo y el señor de migración me cayó de una forma horrible, y después cuando terminó de hablar le pedí permiso como si fuera una niña de 5 años para ver si ya podía hablar, y ahí fue cuando le dije como tengo derecho a una llamada, ¿verdad? Y me dijo sí, ahorita. Y durante las 13 horas que yo estuve encerrada en ese cuarto, nunca pasó la llamada, y cada 2 horas preguntábamos si ya podíamos hacer la llamada, y cada 2 horas nos decían sí ahorita, sí ahorita, sí ahorita. Entonces lo que está sacando el Instituto Nacional de Migración en este comunicado es que dicen que es que en ese cuarto en el que nos encierran no tenemos derecho a comunicación, o sea, como a los celulares y todo eso, y que solamente eso pasa en el momento de la segunda cita de migración. Eso nunca nos es notificado a nosotros. Aquí usted y está, en cambio entonces nos dicen sí ahorita, sí ahorita, sí ahorita, y nos viven diciendo mentiras hasta llegó un momento en que nos dijeron no, es que las llamadas es cuando lo hagan todos juntos. O sea, no tiene nada que ver, porque además la gente va entrando cada 15 minutos. A lo que están diciendo las autoridades migratorias en México, que eso es importante. Andrea, por favor, que usted me recuerde, Viviana, en qué ha actuado, en dónde ha tenido actuación, porque estoy viendo aquí una cantidad de comentarios desobligantes en el chat del YouTube Live, que de verdad es vergüenza a veces que sean capaces de denigrar así de una persona por su sola condición de mujer. Así les hablo a ustedes que nos están viendo. Es una vergüenza lo que ustedes están escribiendo, menospreciando a una mujer que ha tenido una cantidad de roles importantes en la televisión colombiana y que iba a México. ¿Usted iba a México a trabajar o a descansar, Viviana?
Iba solamente de vacaciones, iba Vacaciones. 5 días. Fíjese. Imagínese. Mire, Bueno. yo la recuerdo en La venganza de Analía, que me la vi, y la recuerdo en algunos capítulos Mi Voz Estéreo, pero Andrés, usted tiene más producciones en las que Viviana ha trabajado, es muy talentosa esta actriz colombiana. Andrés. Sí, efectivamente, Juan Pablo, como ya les venía diciendo, Vecinos, Mujeres al Límite, Tu Voz Estéreo son solo algunas de las producciones en donde ha trabajado la actriz que estamos viendo y entrevistando el día de hoy. Pero para ya ir terminando, Viviana, yo quisiera que usted nos diga sobre las acciones que usted ha tomado al respecto. ¿Va a tomar acciones contra México? ¿Va usted a hacer algo en contra del gobierno mexicano y demás? A mí ese día que yo saqué el video, tanto el embajador de Colombia en México como como el cónsul de Colombia en México se comunicaron conmigo vía Instagram, me llamaron y entonces me dijeron, no, sí, efectivamente tienes una alerta, no sé qué, pero vamos a investigar lo que pasó con respecto a lo que estás denunciando, que lo que estoy denunciando es el trato que hay contra los derechos humanos. Vamos a averiguar todo lo de las cámaras, todo eso, y por favor, pues como que pasa un reporte de todo esto a la Cancillería, porque pues nosotros no podemos hacer nada solo con un video de denuncia. Entonces, yo eso lo hice una carta que mandé tanto a la embajada como al consulado como a la Cancillería, una carta súper descriptiva de 3 páginas de todo lo que sucedió. Esa carta no me ha sido contestada y ya pasó toda la semana. No me ha sido ni siquiera contestado el acuse de recibida. Entonces, la única que me contestó la carta fue la embajada diciéndome que ellos no tenían potestad sobre eso y pues ya. Y realmente no tengo mucho conocimiento como colombiana que puedo hacer para demandar un organismo que ni siquiera se necesita ahí. Dígame que eso está perdido. Entonces, pero mire, dice Carolina Álvarez y tiene toda la razón. Podría ser una persona completamente desconocida. Exacto. No tiene uno que merecer ese trato, sea quien sea. Estoy completamente de acuerdo. Aquí no se trata de que sea actriz o de que no lo sea. De hecho, me detuve en el tema de actriz por unos comentarios desobligantes que ven en el YouTube Live, que ahí alguna persona me dijo, no generalice, no estoy generalizando, pero sí hubo unos comentarios desobligantes hacia nuestra invitada. Pero aquí hemos presentado, Andrea, historias de colombianos comunes y corrientes, personas que iban de vacaciones, personas que iban de descanso y a quienes sencillamente los terminaron encerrando en lo que parece una celda de una prisión durante horas enteras sin siquiera poder comer algo, en muchas ocasiones tomando agua del grifo porque no hay más. Bueno, seguramente será buen agua, no lo sé, pero es que esto no tiene que pasar. No. Pues es que es un maltrato permanente a los colombianos. Claro, y yo quiero preguntarle, Viviana, por ese aspecto. Usted dice que fue desobligante, que le quitaban su celular, pero ¿hasta dónde llegó ese maltrato? Y si otras personas como usted estaban allá encerradas y también las maltrataban igual, ¿de qué tipo de maltrato estamos hablando? ¿Hasta dónde llegaron las autoridades migratorias mexicanas? Es que imagínese de lo que estamos hablando. Mira, a mí, o sea, lo que te digo, a mí el hecho de que no me dejaran comunicarme con mi familia para yo avisar qué estaba pasando, ya eso es un maltrato, ya eso va contra los derechos humanos. Habían personas que llevaban 2 días allá encerradas, entonces uno dice, ¿cuánto tiempo me van a dejar a mí? Y entra toda esa angustia de saber qué va a pasar y de saber que solamente te van a dar una comida al día, los días que vayas a estar ahí encerrados. Había un niño de 2 años, habían 2 niños de 10 años. Eso no tiene razón de ser que los niños estén ahí encerrados en la misma forma que están los adultos que ya es denigrante, como para que ahora los niños también tengan que sufrir eso. Había gente que tenía una cultura diferente y una religión diferente y que su religión no les permitía comer carne. Entonces, lo único que les daban era un sándwich de pollo, entonces pues simplemente los estaban dejando morir de hambre, básicamente. Me han llegado historias, con respecto a mí, cuando ya nos sacan, y la cantidad de mentiras que nos dijeron era impresionante, o sea, como cuando lo de la llamada, lo de si vamos a salir, si no vamos a salir, cuando nos dijeron como no, su equipaje ya lo tiene la aerolínea, eso no fue verdad. Cuando llegamos a Colombia, la aerolínea nos dijo como no, lo tienen en Migración México, lo están revisando. Cuando nos sacan de ese sitio,
además de que no nos entregan los teléfonos, que ya en teoría no lo deberían entregar porque ya no estamos en ese cuarto donde no pueden haber celulares. No, Nos Viviana. hacen caminar por todo el aeropuerto sin cordones y nos gritan como tenemos que estar como en una fila de India y nos gritan como si fuéramos delincuentes, como no se pueden salir. Esto no puede ser, Viviana, definitivamente no puede ser ni con usted ni con otra persona. Juan Pablo, Viviana, gracias por estar aquí con nosotros en Sigue la W, por sacarnos un tiempecito, Juan Pablo, y seguiremos poniéndole pues el ojo a este tipo de situaciones, porque eso no puede seguir pasando hasta que la Cancillería, el Ministerio, la misma Presidencia pueda hacer algo, porque es algo que definitivamente viene de años y de meses, por no decir más. Así es, gracias Andrés.